Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Así que hoy vamos a estudiar el capítulo 18 del libro de Mateo y vamos a leer como base a este tema el versículo 21 y 22. Mateo 18, versículos 21 y 22. Dice la Escritura, la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Oremos al Señor. Amado Dios, estamos ante su presencia una vez más. ¿Cómo no agradecer, Señor, sus bondades y sus misericordias? Gracias le damos, Señor, porque nos permite en esta hora y en este momento estar junto a nuestros hermanos y hermanas, Señor, para estudiar de su palabra. Todos aquellos hermanos y hermanas que están a través de la radio, la televisión, la internet, Señor, sean bendecidos también a través de este mensaje. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, esa gracia divina suya y en una forma pero muy especial, Señor, que abra nuestra mente y corazón para poder recibir de esta palabra. Denos la capacidad, Señor, para ministrar, para guiar, para enseñar y para de esta manera, Señor, introducirnos en su escritura y poder, Señor, extraer de allí lo maravilloso, lo profundo, Dios mío, de su palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria al nombre del Señor. Bien, vamos entonces a ver la escritura. Y el título de este capítulo será ¿Cuánto debemos perdonar? ¿Cuánto debemos perdonar? En base, por supuesto, a los versículos que acabamos de leer. Los temas que Mateo toca aquí en este capítulo 18 están relacionados principalmente con el carácter del ser humano, con el carácter del creyente. Por ejemplo, en este capítulo nos habla de la humildad, también nos enfoca la sencillez y la capacidad de perdonar, ¿ya? Y también nos enfoca el no poner tropiezo, entre otras cosas. El capítulo comienza mostrándonos una discusión que existía entre los discípulos de Jesús en cuanto a quién era el mayor de ellos. Esa era la preocupación que en este momento tenían los discípulos. Veamos entonces cómo comienza este capítulo. ¿Quién es el mayor? Dice la Reina Valera allí. Y el versículo 1 del capítulo 18 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Aquí uno dice: qué interesados estaban en saber quién era el mayor en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué pasaba aquí? Si nosotros tratamos de profundizar un poco, nos damos cuenta que el ser humano en todas las esferas es un ser humano que es de una raza caída. Y por lo tanto, aquí estaban apareciendo los celos y también los deseos de ser el número uno, que de alguna forma se habían apoderado de ellos, ya que de alguna manera en el interior de cada ser humano siempre quiere sobresalir. Quizás los celos, en el caso de los discípulos, se habían despertado porque ellos vieron que durante la transfiguración Jesús tomó solo a 3 de ellos para subir al monte con él. Y a lo mejor estos 3 discípulos, digo a lo mejor, estoy dando una hipótesis, habían estado alardeando de su cercanía con Jesús porque habían ido con Jesús al monte. O quizás habían sentido celos también de que los colaboradores de los, cobradores de los tributos
se acercaran a Pedro como si él fuera el líder del grupo. O sea, ¿por qué le preguntan a Pedro si estamos todos aquí? Que le pregunten a cualquier otro. En fin, pudieran existir muchas razones por este celo que comenzó a aparecer. Y lo cierto es que entre ellos existían algunas discusiones, algunos pleitos, entre comillas, en cuanto a quién era el mayor de ellos, quién era el más importante, por decirlo así. Y de hecho, esta no fue la primera ni tampoco la última vez que esto pasaría, ya que vemos en la Escritura, y también lo vamos a ver más adelante, Jacobo y Juan se atrevieron incluso a usar a su madre para que hablara con el Señor Jesús y los pusiera en puestos preeminentes. Vamos ya a ver en otros capítulos ese punto. Veamos ahora el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 2 al 5. Miren lo que dice aquí. Y llamando Jesús a un niño, en la discusión que tenían los discípulos, entonces Jesús hace esto. Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces Mateo nos ofrece aquí tres condiciones que todo ciudadano del reino de Dios o del reino de los cielos debe cumplir. Cuando hablo del reino de los cielos, hablo de lo que el mismo Señor Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Recuerde usted esa frase. Por lo tanto, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, nosotros somos del reino de los cielos. Pablo también decía: mi ciudadanía no es de esta tierra, sino es de el reino de los cielos. Pero Pablo estaba en la tierra. Entonces nos da pie a decir nosotros que pertenecemos al reino de los cielos. Entonces, cada creyente, cada hijo de Dios pertenece al reino de los cielos. Y aquí Mateo entonces nos ofrece tres condiciones que todo creyente debe tener. Primero, volverse como un niño inocente, para poder entrar en el reino de Dios. Quizá la principal característica de un niño es su inocencia. Los niños son inocentes por naturaleza en sí. Y esta característica es sumamente importante porque si alguien es altivo, tiene altivez, jamás creerá en el Evangelio. Porque el hombre orgulloso nunca va a creer en el Evangelio, nunca va a reconocer que necesita la ayuda de Dios en su vida. Lo segundo que destaca Mateo es volverse humilde como un niño para ser mayor en el reino de los cielos. Ahora, la humildad es una característica importante, por supuesto, que debe destacar y debe hacerlo con mucho énfasis a cada creyente, a cada hijo de Dios que pertenece al reino de los cielos, ya que ningún altivo va a poder agradar al Señor. Un niño no tiene nada que jactarse o no tiene nada de qué jactarse. Es su inocencia y en esa inocencia el niño es sincero y en todas sus intenciones el niño es honesto. Y por ello Jesús nos dice entonces que a menos que renunciemos a todos nuestros deseos o esos deseos de superioridad, ¿no?, de orgullo, y si no nos volvemos humildes y sencillos como un niño, jamás alcanzaremos la grandeza del reino de los cielos. Entonces aquí es donde Mateo nos comienza a mostrar esta realidad. Finalmente, la tercera condición que Mateo muestra es que si no recibimos a un niño en su nombre, jamás lo vamos a recibir a él. En el tiempo de Jesús, mirando un poco la historia, las mujeres y los niños eran bastante menospreciados por la sociedad y no se les daban, ¿cómo decirlo?, no se les daba un verdadero valor o quizás el valor que merecían como seres humanos. Siempre vemos nosotros también en la Escritura que aparecían
5.000 hombres sin contar mujeres y niños. 4.000 sin contar mujeres y niños. Las mujeres iban a la sinagoga y tenían que quedar en un cuarto lateral o fuera de la sinagoga porque en realidad no les era permitido entrar. Entonces, todo eso vemos nosotros esta situación. Por eso en cierta ocasión, cuando los niños buscaban a Jesús para estar con él o acercarse a él, los discípulos los ahuyentaban constantemente porque era impropio que los niños molestaran a los hombres adultos y sobre todo, especialmente a los rabinos, a los maestros. Como cristianos, como creyentes, nosotros no solamente debemos preocuparnos porque el mensaje del evangelio llegue a los adultos, sino también que llegue a los niños, ya que también ellos necesitan ser salvos por medio de la fe en Jesús. Y la mejor manera de hacerlo, por supuesto, es no impidiéndoles que se acerquen al Señor, que sean parte de este reino de los cielos. De esta forma el Señor nos enseña que la verdadera grandeza en el reino de los cielos radica en volvernos como un niño, en personas crédulas a su evangelio, porque el niño lo cree absolutamente todo. Si usted le dice a un niño que una vaca vuela, él va a creer que es así. Y es una realidad. Entonces, los niños son crédulos y si nosotros no nos volvemos como un niño, crédulos al evangelio, entonces, ¿de qué estamos hablando? Los niños también son humildes, son sencillos, sin avaricia y con todo el deseo de estar a su lado. Los niños siempre quieren estar al lado de los adultos. ¿Se ha fijado usted eso? Algunos piensan que estas palabras significan que uno debe de alguna manera extraordinaria volverse a la infancia o que hay que comportarse en una forma infantil para entrar al cielo. Y no es eso lo que está diciendo el Señor Jesús aquí. No estaba hablando de regresar a la pasada niñez, más bien estaba hablando de una nueva vida, porque cuando nosotros vemos que nos convertimos al Señor, nacemos de nuevo y nacemos como un niño en la vida espiritual, en el sentido de nacer otra vez, pero en lo espiritual. Entonces, cuando usted nace de nuevo, comienza a vivir espiritualmente como un niño. Eso es lo que se refiere aquí. Veamos el versículo 6 del capítulo 18 de Mateo. Cuando vemos aquí lo que dice cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuere que se le colgase en el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Aquí está la advertencia entonces para aquel que hace tropezar a los pequeños o a los pequeñitos que creen en él. Cuando habla de pequeñitos no habla de un niño, sino que habla de la fe crédula o de la fe puesta en el Señor Jesús. Y esta palabra tropezar significa escandalizar. Entonces es poner tropiezo, que significa que si se escandaliza a la persona de tal forma que desiste de su idea de seguir a Cristo, aquella persona tendrá un juicio de Dios. Jesús le dice que mejor es que esta persona se le ate en el cuello una piedra de molino de asna y se eche en lo profundo del mar. Si podemos ver esto entonces, como adultos responsables, es importante saber guiar a nuestros niños al conocimiento de Dios. Y también es importante saber guiar a aquellos que son niños espirituales para que puedan encontrar la bendición de Dios. Entonces, tomar la responsabilidad de instruir a nuestros hijos primeramente en la palabra de Dios y también darles ejemplo a través de nuestro testimonio. Debe ser exactamente lo mismo, la responsabilidad de guiar la vida de aquellos que nacen de nuevo en Cristo y al mismo tiempo darles nuestro mejor testimonio. Ahora bien, la palabra pequeño se traduce del griego micros, ¿ya? Que además se refiere y se enfoca en realidad en un niño pequeño. El lenguaje rabínico judío se usaba para referirse a aquellas personas que no habían crecido en su vida espiritual. Entonces se le daba este enfoque, un niño espiritual, y eran considerados como niños espirituales. Por eso Pablo, cuando escribe, recuerda usted, a los Corintios,
Le dice, debiendo ser ya maestros, muchos de vosotros tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra, hablándole que eran niños espirituales y no habían madurado. Veamos los versículos 7 al 9 del capítulo 18 de Mateo. Dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús aquí? El castigo para aquellos que ponen tropiezo en la vida de niños y niños espirituales en general, o sea, cualquier adulto que sea espiritualmente un niño y se pone tropiezo, que sea inmaduro o inexperto, el castigo será el infierno de fuego eterno. Aquí es donde a nosotros nos cuesta entender un poco esto. Jesús no estaba enseñando la necesidad de automutilarse. Cuando él habla de córtese el pie, córtese la mano, sáquese el ojo, cualquiera de nosotros diría, pero ¿cómo? Lo que está pidiendo el Señor. En realidad no es eso lo que está pidiendo el Señor. Lo que dice en realidad está hablando de otra cosa. Cuando habla de esto, es mejor hacer aquello y no, por supuesto, y no perderse o ir al infierno. Entonces, entendamos esto. Mejor es entrar en la vida cojo o manco o con un solo ojo que irse con todo el cuerpo al infierno. Ya que este es un lugar real, el infierno es un lugar real, un lugar terrible, un lugar de sufrimiento. Y Jesús está tratando de mostrarnos de alguna manera lo terrible que es este lugar, poniendo un caso extremo. Eso es lo que está haciendo. Porque obviamente ninguno de nosotros desea perder un miembro de su cuerpo. Ninguno de nosotros quiere cortarse un pie, una mano o quitarse un ojo. Pero peor que esto es irse al infierno. A eso se refiere el Señor Jesús. O sea, es mejor quitarse el pie, quitarse la mano, que puede ser terrible para usted, para mí, o quitarse el ojo, que puede ser terrible, pero peor es el infierno. Y lo pone de esa manera. Por ello, entonces, cada uno de nosotros debemos vigilar la manera de cómo andamos. Y debemos ser personas que a través de nuestro buen testimonio llevemos a otros a los pies de Cristo y que puedan conocer al Señor. Hay una gran bendición para aquellos que nos dedicamos a ministrar el Evangelio y nos dedicamos también a testificar del amor de Cristo para salvar las almas. Hay una bendición extraordinaria. Entonces, en esto tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Sigamos con el versículo 10. Del capítulo 18 de Mateo. Dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. El Señor nos está diciendo entonces que no podemos menospreciar a los niños. Y es importante destacar entonces estos sentimientos del Señor por los niños, la preocupación que tiene el Señor por los niños. Casi todas las semanas las noticias nos recuerdan los abusos, las violaciones, la violencia, la explotación que sufren los niños. Y sorprendentemente, en las sociedades más avanzadas hay una explotación tremenda hoy día. Y por todo ello, entonces, el Señor utilizó en este pasaje bíblico el lenguaje más duro posible. ¿Para qué? Para advertir sobre estos graves problemas que se han enfrentado constantemente en la humanidad. La infancia de los niños está siendo destrozada. Y sin duda vemos hoy día cómo la sociedad está cada vez peor en estas circunstancias.
Entonces, allí es donde el Señor pone esta situación tremendamente drástica para aquellos que hacen tropezar a estos niños y también a los niños espirituales. Pasemos a otro punto aquí, cuando habla acerca de la parábola de la oveja perdida. En Mateo capítulo 18, versículo 11 al 14, dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Hace la pregunta el Señor. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar lo que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Esta parábola es diferente, por supuesto, a la de la oveja perdida incluida allí en el libro de Lucas capítulo 15. La palabra clave de esta parábola es salvar, salvar. Una parábola no es una enseñanza que se recibe en forma pasiva o relajada en la memoria. Siempre tiene algo que activa algo en nuestra vida porque tiene esa finalidad. Es una invitación para participar en el descubrimiento de la verdad. Inmediatamente uno comienza a analizar la parábola para ver qué significa, qué es lo que quiere decir el Señor, qué es lo que quiere mostrarnos o identificar. Entonces, ¿qué hace Jesús aquí? Jesús empieza diciendo: ¿qué les parece? Es como preguntándole: analicen ustedes, ¿está bien, está mal? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Entonces, una parábola es una pregunta con una respuesta no definida. Y tenemos entonces que buscar la respuesta. Jesús cuenta una historia muy breve, muy sencilla. Un pastor tiene 100 ovejas, pierde una y deja las otras 99 y va en busca de la oveja perdida. Eso es en sí la parábola. No tiene otra historia. Y Jesús le pregunta a los que estaban oyéndole: ¿qué les parece? Es decir, ¿ustedes qué harían? ¿Harían lo mismo que hizo este pastor? Dejó las 99, fue a buscar la que estaba perdida. ¿Harían ustedes exactamente lo mismo? ¿Cuál es su respuesta? Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos: ¿cuál sería la respuesta de los pastores y de las demás personas que escuchaban a Jesús que cuenta esta historia? ¿Harían lo mismo ellos? Incluso, ¿cuál es mi respuesta a la pregunta de Jesús? Pensémoslo bien antes de responder. Analicemos un poco esta parábola. Si usted tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, ¿qué haría? No hay que olvidar, por supuesto, que los montes son lugares de difícil acceso, habitan animales feroces y también hay ladrones. O sea, pensemos un poco en eso. Tampoco puede olvidar que ha perdido una sola oveja, una sola. Por consiguiente, todavía tiene 99 ovejas en el redil. Ha perdido poco. Es un análisis que estamos haciendo. ¿Abandonaría las 99 por el monte? Quizás solamente una persona con poco sentido común haría lo que hace el pastor de la parábola de Jesús: dejar a las 99 e irse a buscar una. Los pastores que escucharon esta historia, por supuesto hablando de los que cuidaban ovejas, habrán pensado y comentado: solamente un pastor sin fundamento actúa de esta manera. Un pastor que no entiende lo que significa el cuidado de las ovejas. Seguramente le habrían preguntado a Jesús: perdona, pero ¿quién es ese pastor del que estás hablando? ¿Cómo puede hacer lo que hizo? Es una locura lo que hizo este pastor. Entonces Jesús contesta: este pastor es Dios, nuestro Padre.
y la oveja perdida eres tú y soy yo. Esa es la parábola. Yo sé que muchas veces se usa esta parábola para apuntar al pastor. Pastor, no ha ido a buscar a la oveja perdida. Está hablando de Dios, no del pastor que lidera la iglesia. Está hablando de Dios. Y eso es lo que nosotros a veces no entendemos. Dicho en otras palabras, aquel que actúa de esta manera es Dios, movido por su gran amor hacia los pequeños, hacia los pobres, hacia los excluidos, hacia los necesitados, hacia los que están en pecados. Jesús dijo: yo no vine a los sanos, sino a los enfermos. Yo no vine a los justos, sino a los pecadores. O sea, Él haría cualquier cosa por aquella persona. Entonces, solamente un amor así de grande es capaz de hacer una locura de este tipo. El amor de Dios es tremendamente grande por nosotros. El amor con el cual Dios nos ama supera la prudencia y el sentido común. Totalmente. El amor de Dios hace locuras. Y solo tenemos que ver lo que hizo con su Hijo. Lo entregó para que usted y yo fuésemos salvos. Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para que usted y yo fuésemos salvos. Entonces, ¿creo yo en el valor de uno? Ahí está la pregunta. Si cada cristiano ayudara en algún momento al menos a una persona, el mundo podría ser cambiado. Pero el problema es que no creemos en el valor de uno. ¿Usted levanta, anima, restaura a aquella persona? ¿O solo se preocupa de que lo animen, lo restauren y lo levanten? Es una buena pregunta para analizar. Por eso esta parábola tiene este enfoque, para que nosotros busquemos la respuesta y nosotros debemos analizar. Seguimos entonces en esto. Versículo 15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Buen versículo, ¿no? Ahora, ¿de qué está hablando aquí? Este es un modelo, hermano, un modelo de conducta para la iglesia. Yo sé que la mayor parte de los cristianos no tiene nada que ver con esto y no quiere saber nada de esto, pero este es un modelo de conducta. ¿Qué es lo que hace aquí el Señor Jesús? Gentilmente Él nos recuerda que por ser miembros de la comunidad de la iglesia, ser miembros del reino de los cielos, somos responsables unos de otros. Entonces, y que al mismo tiempo nuestra tarea de amor es, ¿cómo podemos decirlo? Es corregir a un hermano o a una hermana que hierre, que se equivoque. Debemos ayudarla. Esa nunca es una tarea fácil en nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque nuestro consejo en realidad está en riesgo de ser rechazado. A veces cuando usted trata de ayudar a alguien, en vez de agradecerle, lo reta a usted, por decirlo así. Se molesta con usted. ¿Qué se cree usted, hermano? ¿Qué se cree usted, hermana? En fin, ese es el riesgo que se corre. Veamos los versículos siguientes para que podamos entender. Versículos 16 y 17 del capítulo 18. Dice: mas si no te oyere, primero es hablando con él, los dos solos. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Hay personas a quienes agrada echar tierra sobre los problemas, ocultarlos, a eso se refiere. Les encanta dejar así. Dice: no, el tiempo borra las heridas. ¿Ha escuchado esa frase usted? Ahora, esa no es la manera de tratar las situaciones.
Si surge un conflicto entre dos creyentes, debería resolverse de una forma afable, pacífica y tranquila. Y si las personas implicadas no pueden solucionarlo, habría que pedir entonces la ayuda de un grupo de 2 o 3 personas, y si este grupo no pudiese lograr el acuerdo, el arreglo, por decirlo así, el último recurso sería someter el problema a la iglesia como autoridad final. Si aún esto fracasa, es lamentable, pero el consejo es no considerarlo más como hermano. Complicado eso, ¿no? Pero ¿cómo va a ser eso? ¿Y el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la misericordia? No, es que aquí hay una conducta que debe tratarse, y esta es una forma en la cual la iglesia debe funcionar. En otras palabras, cortar toda clase de compañerismo con esa persona que no ha querido escuchar el consejo. Ahora, lamentablemente la iglesia hoy tiene, no sé si más amor de Dios que Dios mismo, porque este consejo lo da el Señor Jesús para la iglesia. Y nosotros a veces no lo hacemos así, porque dicen, no, ¿qué va a pensar el hermano? Que a lo mejor puede haber problema, mejor dejémoslo así nomás. No importa. No. Aquí hay un consejo y hay una forma y una conducta que debe llevar y seguir la iglesia. Veamos el versículo 18. Mire lo que dice. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Trataré de explicarles esto. Hemos considerado, por supuesto, el contexto de lo que estamos hablando. Jesús habla aquí de disciplina que se aplica a una persona que no reconoce su falta. Primero se habló con él en forma personal, segundo se habló con 2 o 3 testigos, luego se presentó el caso a la iglesia y al final ni siquiera con eso entendió. Entonces está hablando de un proceso. ¿A qué se refiere entonces este atar y desatar? Jesús nos advierte que no nos atrevamos a burlarnos de la iglesia. Y esto es una advertencia para cada cristiano que pertenece a la iglesia. Él nos advierte y nos dice, no se atrevan a burlarse de la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí el Señor Jesús le da a la iglesia la autoridad que previamente le dio a Pedro. Recordemos eso, atar y desatar. Tiene que ver con actividades prohibidas o permitidas. O sea, Jesús le da la autoridad a la iglesia para disciplinar y para hacerlo claramente. O sea, esperando que la iglesia utilice esa disciplina, la use, y asegurándole, por supuesto, que la convergencia de esto será en el cielo. ¿Cómo se lo explico esto? A la luz del contexto, lo que Jesús está enseñando es que el cielo apoya la disciplina que la iglesia imponga a un individuo que persiste en su pecado o persiste en su condición o en su forma, que no quiere oír consejo. Si la iglesia disciplina a esta persona, es decir, la ata, el Señor respalda tal decisión. Y si esta persona, al ver que ha perdido comunión con Dios y también con los hermanos, se arrepiente y desea enmendar, por supuesto, las cosas, entonces se le quita la disciplina, es decir, se le desata. Lo que atamos en la tierra será atado en el cielo. Lo que desatamos en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, el Señor lo que hace es respaldar la decisión de la iglesia. El versículo siguiente, 19 y 20, dice, otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Entonces aquí encontramos una de las grandes promesas que los cristianos tenemos. Esta es una promesa extraordinaria.
El texto es sumamente sencillo, pero nos da una gran promesa de recibir cualquier cosa que pidamos en común acuerdo con otros creyentes. Y esto es extraordinario. No sé si lo aprovechamos. Yo creo que no lo estamos aprovechando eso. Porque Jesús dice claramente, si dos se pusieran de acuerdo y pidieran algo al Padre, mi Padre lo concederá. Punto. No. Yo creo que nos falta ponernos de acuerdo nada más. El día que nos pongamos de acuerdo, hermano, aquí se desata la bendición de Dios, por decirlo así. Entonces, mirando esto, algunos han llegado a decir que estas palabras dirigidas por nuestro Señor Jesucristo no fueron una promesa a recibir las peticiones que la iglesia se pusiera de acuerdo. Eso es lo que algunos dicen, sino que su énfasis estaba en recalcar la importancia de mantener la comunión y el mutuo acuerdo entre los creyentes de la iglesia. No obstante, lo tengo que decir, nosotros creemos que es posible recibir a través de la oración las peticiones que le hagamos a Dios, y aquí se nos da una promesa tremenda de cómo lograrlo, poniéndonos de acuerdo. Ese es el punto. Si nos ponemos de acuerdo y le pedimos al Señor algo, entonces Él lo concederá. Para poder hacer realidad esta promesa, entonces las peticiones que se hagan deben reunir las siguientes condiciones. Y aquí es donde tenemos que analizar. Debe ser algo que todos los creyentes estén de acuerdo en pedirlo y debe existir comunión entre ellos. Claro. Ahora entiendo por qué no llega la cosa. No sé si me captó lo que acabo de decir. O sea, para poder hacer realidad esta promesa del Señor, ¿cuál es la condición? Debe ser algo que todos los creyentes estén de acuerdo en pedirlo y debe existir comunión entre ellos. Recuerde lo que decía Pablo a los Corintios, que todos hablemos una misma cosa. Que todos pensemos una misma cosa. Complicado, ¿cierto? Entonces se está hablando de ponerse de acuerdo. Es como reunirnos aquí, hermano. Vamos a orar al Señor. ¿Qué motivo de oración tenemos hoy día? Y el hermano, una cosa, el otro ya otra cosa. Pero pongámonos de acuerdo. Pongamos un solo motivo. No sé si usted recuerda, en varios llamados que yo hice al altar, en muchas ocasiones, yo le decía a los hermanos, yo sé que puede tener muchas necesidades, muchas peticiones, pero priorice, ponga un solo pedido. Porque claro, si uno viene al altar, se aprovecho de presentarle todo, el Señor lo conoce todo, pero priorice, ponga un solo pedido ante el Señor. ¿Por qué? Porque si Dios le responde en esa situación, usted va a saber que fue Dios. Pero si pone todo, de repente lo da por casualidad. El otro día fue a la iglesia, oramos y parece que el Señor me ayudó porque me fue bien en esto. Pero tú le pediste. No, es que en realidad yo pensé en todo. Ese es nuestro problema. Nunca hacemos lo correcto en ese sentido. El Señor aquí lo que hace es prometer escucharnos a través de la oración y darnos las peticiones de nuestro corazón. Pero esta debe realizarse con fe. O sea, nos ponemos de acuerdo en lo que vamos a pedir y todos de acuerdo pedimos exactamente lo mismo. Pensemos en la iglesia primitiva. Cuando Pedro estaba preso en la cárcel, Jacobo ya había sido muerto, ahora le tocaba a Pedro al siguiente día. Y se suponía que todo estaba preparado para que mataran a Pedro también. ¿Qué hizo la iglesia? Se fue a orar. ¿Por qué se fue a orar? Para que Pedro fuera libertado. ¿Cómo? No, quizás ni siquiera lo mencionaron. ¿Cómo lo libertara el Señor? Que él viera. Pero Señor, liberta a Pedro, liberta a Pedro, liberta a Pedro, Señor, liberta a Pedro. Y oró la iglesia, y oró, y oró, y oró. ¿Y qué hizo Dios? Dios respondió. Seguramente si nosotros nos ponemos a orar por Pedro, a lo mejor Pedro hubiera muerto al otro día. Suena gracioso, pero es verdad. Porque nunca nos ponemos de acuerdo. Hermano, vamos a orar. Porque existe la oración sacerdotal y la oración congregacional. Cuando estamos hablando de oración sacerdotal, significa que una persona dirige y todos los demás dicen amén, amén.
Así, Señor, gloria a Dios, amén. ¿Por qué? Porque estamos confirmando la oración de aquella persona. Pero está la oración congregacional y parece que hacemos puras oraciones congregacionales. Cada uno por su lado. Uno está pidiendo, Señor, para la lluvia. El otro, Señor, que llueva, Señor. El otro, Señor, que haga calor. Y dice, Señor, estos no se ponen de acuerdo. ¿Cómo voy a responder? Entonces, la clave de esto es ponerse de acuerdo. Además, debemos pedir de acuerdo a la voluntad del Señor, porque no podemos dejar de lado lo que la Escritura dice. Pedís y para vuestros propios deleites pedís. O sea, no, tenemos que centrarnos en la voluntad de Dios. Entonces, si lo hacemos con fe y perseverancia, con una conciencia limpia, cualquier cosa que le pida a la iglesia en comunión, hermanos queridos, los unos con los otros y en pleno acuerdo, el Señor responderá. ¡Wow! Suena tan fácil, hermano. Sí, como que me dan ganas de orar al tiro. Suena tan fácil. ¿Por qué? Porque esa es la realidad de la palabra del Señor. Entonces, Dios nos ha dado esa bendición extraordinaria. Sigamos en el proceso. Versículo 21 del capítulo 18 de Mateo. Aquí pasamos a otra etapa. La nueva condición que Jesús pone para el perdón. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? La pregunta de Pedro vuelve de alguna manera a los versículos 15 y 20, ¿ya? O entre los 15 y los 20, donde Jesús da un detalle de lo que es el procedimiento para efectuar la reconciliación cuando un cristiano o cristiana peca. Pedro pregunta un asunto práctico, vida práctica. ¿Qué tan lejos debe ir los discípulos o debe ir cualquier discípulo con respecto al perdón? ¿Cuál es el límite o cuál es el margen que debemos utilizar? ¿Cómo saber si estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto? Y ahí le pregunta, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peque contra mí? En otros muchos lados, pasajes de la Biblia, Jesús habla de las relaciones fuera de la iglesia. Y recordemos, pero yo os digo, dijo el Señor por allí en unos versículos, amad a vuestros enemigos. O sea, ¿dónde tenemos a nuestros enemigos? Afuera. Está hablando de las relaciones fuera de la iglesia. Ahora yo sé que usted dice, no, en la iglesia tengo un enemigo. ¿Cómo eso? Son hermanos. Es que es complicado, pero sigue siendo hermano. Afuera es donde está el enemigo. Ahora, pero en este pasaje lo que trata el Señor sobre perdonar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas cristianos o cristianas, entonces aquí ya cambia la situación. No está hablando de amar a nuestros enemigos, sino que está hablando de perdonar a nuestros hermanos y hermanas. En vez de escuchar la respuesta de Jesús, cuando Pedro hace la pregunta, porque Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peque contra mí? Y agrega la respuesta, el mismo, ¿hasta 7? O sea, 7 veces es algo generoso si lo vemos en la historia judía, en la historia de los rabinos. La norma rabínica era 3 veces, basado por supuesto cuando leemos en el libro de Amós capítulo 1 versículo 3, y habla allí, dice, si así ha dicho Jehová, dice, por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. ¿Qué está diciendo aquí? La idea es que Dios perdona 3 pecados, pero no 4. Esa es la idea central. O sea, Dios perdona 3 pecados, pero el 4 lo castiga. Eso es más o menos lo que está enfocando ahí. Entonces Pedro siente que de alguna manera siente que Jesús quiere que sus discípulos vayan todavía más allá de eso. Así que lo eleva, Pedro lo eleva. Si era 3,
Entonces Pedro dice, no me voy a quedar corto ni me voy a quedar muy largo, sino que voy a decir un poco más. Lo dobla y aún más le agrega todavía un poquito más y dice 7. Una buena medida. O sea, si eran 3, yo digo 7, entonces estoy bien. 7 también es un número de alguna manera considerado como santo, como espiritual para el pueblo judío, que simboliza la perfección, la totalidad, la abundancia, el descanso, el completamiento o estar completo, mejor dicho así. Entonces tiene también asomos de infinidad. Por ejemplo, los 7 días de la semana. Usted sabe que constituyen un ciclo interminable. Es un ciclo interminable. Usted dice, llegó el domingo, por fin llegó el domingo, y viene el lunes. ¿Se fija? Y después el martes, el jueves viene, por fin el domingo, lunes otra vez. Es interminable, es un ciclo interminable. Así que la propuesta de Pedro puede ser todavía más generosa si la vemos de esa perspectiva de lo que puede parecer a primera vista. Entonces, Mateo, versículo 22 del capítulo 18, Jesús le dice, respondiéndole a Pedro la pregunta que él hacía, le dice, no te digo hasta 7, sino aún, dice, aún hasta 70 veces 7. O sea, sacamos cuenta, ya usted sabe las cuentas, ¿no? ¿Cuánto es? 490 veces. Aquí entonces el perdonar 490 veces es llegar hasta el límite. Y este es el punto sobre el cual Jesús quiso llamar la atención. La respuesta de Jesús, por supuesto, demuele totalmente la cuidadosa construcción de la pregunta de Pedro y respuesta de él. O sea, Pedro dice hasta 7 y el Señor le dice, no te digo hasta 7, sino que aún hasta 70 veces 7. O sea, Jesús no nos está invitando a llevar cuidadosamente los registros de las veces que perdonamos a nuestros hermanos, porque no creo que usted lleve el registro. Ni se acuerda. Es que la verdad que no he perdonado a nadie yo. O sea, ¿quién lleva registro de cuántas veces ha perdonado? Pero es lo que está tratando de decirnos el Señor. A veces nosotros perdonamos a alguien y como que decimos, ya lo perdoné una vez, ya. A este le llevo 2 veces. Esta es la tercera vez que lo perdono. Esta es la cuarta vez. Pero ¿qué dice el Señor? 70 veces 7. Entonces lo que está colocando aquí el Señor es una norma que hace de alguna manera que nosotros miremos más allá de lo que es la cantidad de veces que hemos perdonado. Porque llevar el registro es poco práctico, es imposible. Jesús no nos está dando una lección de matemáticas, sino una lección sobre la gracia. La gracia. Esa es la gracia de Dios allí. Porque la pregunta sería, ¿cuántas veces nos ha perdonado Dios a nosotros? Los 490 quedan chiquititos. No, 4.900 incluso queda chico. No, 4.900.000 incluso queda chico. No sé si me siguen eso. Entonces, ¿quién puede perdonar tan habitualmente sin convertirse en una persona perdonadora? O sea, entendamos esto. ¿Cómo podemos nosotros perdonar habitualmente y convertirnos realmente en una persona perdonadora? Llevar un registro no es perdonar. ¿Por qué? Porque llevar un registro sería más bien ir marcando el camino hasta el día en que podamos tomar venganza. Porque si Pedro viene y pone, y sabía que eran 3 veces, porque el cuarto pecado Dios lo castigaría, entonces él pone 7 como elevando el margen, dice, a la octava yo a este lo mato. No sé si entiende lo que estoy diciendo. Entonces Jesús le pone 490 veces y más de alguien dice voy a irlas contando. A las 490 perfecto, pero cuando lleguemos a 491 va a saber quién soy yo. ¿Me sigue lo que le estoy tratando de enseñar, cierto? Entonces, ir contando o ir registrando las veces que perdonamos es simplemente marcar
el día que podamos vengarnos. El motivo de llevar un registro no es la reconciliación, sino el desquite y las represalias que podamos tomar. Nosotros debemos perdonar infinitamente, porque Él nos ha perdonado infinitamente. Amén. Déjeme terminar con este tema. Me está gustando. Yo me habría metido más todavía en algunas cosas, pero es que el tiempo no nos da, hermano. Yo sé que el tiempo no nos da. Y hay mucho ya en la televisión que dice, ¿hasta qué hora era estar este caballero? Cámbiese de canal. Pues ya, bien. Vamos, seguimos entonces. Los últimos versículos 23 al 27. Vamos a ver estos versículos. Mateo 18, versículos 23 al 27. Aquí está hablando en realidad de los deudores. Y comienza aquí diciendo, el 23, por favor, versículos 23 al 27. A ver si me lo pueden colocar ahí en pantalla. Yo los tengo aquí, por supuesto. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicó diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Aleluya. Probablemente el siervo estaba ofreciéndose a pagar la deuda en plazos. Seguramente por eso le perdonó la deuda. Ahora, la cantidad de dinero es inimaginable para nosotros. Si lo llevamos a pesos chilenos hoy día, ¿no? Son muchos millones de pesos. No es una suma de dinero como para perdonar a cualquiera en realidad. Uno siempre puede perdonar ciertas sumas de dinero, pero otras es medio difícil perdonarlas. Y en este caso era ese. Sigue hablando aquí en la historia y sigue exponiéndola, versículo 29 al 35, para que vamos viendo esto. Entonces, su consiervo, postrándose a sus pies, dice el versículo 29, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Está hablando del mismo que le perdonaron la deuda y salió de allí y encontró un consiervo que le debía a él. ¿Me entiende? Él le debía a su señor, le rogó a su señor que no lo vendiera, que le iba a pagar y el otro le perdonó la deuda y ahora él salió y se encontró con un consiervo suyo que le debía. Y ese consiervo cayó a sus pies también diciéndole que tuviera paciencia con él, que le pagaría todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esta parábola, hermano querido, del siervo que, habiendo sido perdonado, se negó a perdonar a otro en su misma situación, ilustra, por supuesto, el principio del perdón. Enfoca este principio. Este fue un nuevo principio presentado en este pasaje. ¿Por qué? Porque aunque no constituye totalmente la base del perdón para los creyentes, sí expone todo el cuerpo. Lo que de alguna manera en la carta de los Efesios Pablo decía. Recordemos que lo que dice Efesios 4:32. Pablo, hablando a la iglesia de los Efesios, le dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este es el punto. Debido a que Dios nos ha perdonado, tenemos que perdonarnos unos a otros. Si Dios hubiese perdonado nuestros pecados de la misma manera en que perdonamos a otros, ninguno de nosotros habría sido perdonado. No sé si me entiende. Pero después de habernos convertido en hijos de Dios, en hijas de Dios las hermanas, y porque hemos sido perdonados, nosotros entonces tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. Entonces es el ejemplo perfecto de lo que el Señor nos pide. Y aquí está entonces mostrado el carácter que debe tener el cristiano. Lo único que podemos hacer al cerrar este mensaje es pedirle a Dios que nos dé la fuerza necesaria para poder cumplir este principio básico de la conducta cristiana, de la forma de vida cristiana que debemos llevar, para apartar absolutamente todo obstáculo de nuestra relación con Él y para disfrutar, por supuesto, de una convivencia en paz con nuestros hermanos y perdonarles las ofensas que han hecho contra nosotros. ¿Alguien lo ha ofendido? ¿Alguien lo ha dañado? Sin duda. ¿Qué debe hacer? Perdonar. Tal como el Señor nos perdonó a cada uno de nosotros. Oremos al Señor. Póngase de pie, por favor, y oremos a Dios en esta hora. Amado Dios, estamos ante su presencia, dando gracias por esta palabra. Dando gracias, Señor, porque usted nos enseña a través de ella este principio tan hermoso del perdón. Hoy hemos aprendido varias cosas a través de esta palabra. Y quizás nuestra mente sea muy finita, muy pequeña para guardar y atesorar todo, pero tu palabra está allí. Y tú nos has hablado una vez más, Señor, a través de ella. Yo te ruego, te suplico, Señor, que guíes a tus hijos y a tus hijas para que esta palabra no se pierda, no se vaya de la mente, sino que pueda quedar guardada en sus corazones para aplicarla, vivirla y experimentarla. Señor, gracias por cómo tú nos hablas y nos ministras. Somos bendecidos, fortalecidos y sin duda, Señor, nos vamos contentos por tu palabra hoy. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén y amén, Señor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.